¿Qué tipo de relación tiene Dios con su pueblo? ¿Es la relación que Dios tiene con su pueblo una relación distante o es una relación cercana? ¿Qué tipo de participación tienen las emociones de Dios en la relación que Él tiene con su pueblo? ¿Es Dios simplemente alguien que quizás como algún superior que no conoce a los que están por debajo, da órdenes, da instrucciones, da una misión aquí? ¿O es Dios alguien que tiene una relación tan íntima que lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, incide directamente en su corazón? Porque nosotros afirmamos creer que nuestro Dios es un Dios de emociones. Y nosotros mismos tenemos emociones porque estamos hechos a imagen de Dios. Cuando nosotros entonces vemos a Dios participando en una relación con su pueblo, ¿cómo debemos pensar de Dios en ese sentido? Uno de los temores que tienen las personas cuando tienen una relación romántica o inician una relación romántica es quizás han tenido desilusiones anteriores y ellos no quieren volver a tener esa experiencia otra vez. Y tienen temores. No quieren involucrarse mucho. No quieren sufrir si las cosas no salen bien. ¿Creen ustedes que Dios participa así de la relación con nosotros? Bueno, el libro de Oseas nos demuestra a nosotros qué tan involucrado está el corazón de Dios en su relación con su pueblo. Las infidelidades del pueblo de Israel le afectaron mucho. Y el punto es que las infidelidades del pueblo de Dios hoy inciden mucho en el corazón de nuestro Dios. Y es por eso que Él ilustra esa relación con su pueblo con la imagen del matrimonio. Es por eso que Santiago 4 afirma que el Espíritu Santo nos anhela celosamente cuando Él ve que nuestros ojos se van tras el mundo. Oseas en ese sentido es una ventana, amados hermanos, al corazón mismo de Dios. Una ventana al corazón mismo de nuestro Dios, del tipo de sentimientos que Él experimenta con relación a su pueblo. Y ojalá que al terminar esta clase nosotros podamos estar más determinados a vivir vidas agradables a Él, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Procuramos serle agradables. Primero veamos brevemente unas notas sobre los profetas menores. ¿Quiénes son los profetas menores? Porque con Oseas comenzamos a ver los profetas menores. Y esa denominación menores no es porque eran menores de edad. Esa denominación menores no era porque eran libros de menor importancia. Es sencillamente una comparación con otros de los profetas cuyos libros son más amplios, más grandes, más largos, con más capítulos. Ese es el tipo de denominación. Libros largos como Isaías, Jeremías y Ezequiel que ya nosotros estudiamos. Hay 12 profetas menores entonces. Y de los 12, 9, llegó la presentación. Bien. 9 de ellos ministraron antes del exilio babilónico. O sea, recuerden que nosotros hemos estado viendo en los libros de los profetas que hemos estudiado que Dios profetizó juicio sobre su pueblo y una de las cosas que ellos iban a experimentar era el exilio. Bueno, 9 de los profetas ministraron antes del exilio y 3 de ellos son post-exílicos o que ministraron después del exilio a Babilonia. Y hay un cuadro que les muestra quién de los profetas, cuáles ministraron cuándo. Y aún en relación a la división del reino, que estaba el reino de Israel, de la nación de Israel dividida en reino del norte y reino del sur, quienes ministraron al reino del sur y quienes ministraron al reino del norte. Y como ustedes pueden observar allí, el primero, Oseas, ministró antes del exilio y al reino del norte, o Israel, Efraín, como aparece y se llama
en el libro en ocasiones. Para que ustedes ahí tengan una idea. Y el mapa, no sé si lograron poner el mapa tiene allí las dos áreas, el reino del norte y el reino del sur, más o menos lo podemos ubicar geográficamente y podemos tener una idea de qué estamos nosotros hablando. En ese sentido, digamos ahora algo con respecto al profeta Oseas, y como pasa con otros de los profetas, no tenemos mucha información al respecto. Dice el autor Roger Crooks: la verdad es que el Espíritu Santo nos dejó sin tales detalles para que podamos enfocarnos en su mensaje. Dice él, no sabemos de los detalles sociales del profeta para que nuestra atención se enfoque en lo que él dice, no tanto en quién él es. Dice, conocemos que su predicación estaba dirigida primordialmente a Israel, el reino del norte, y también conocemos el rango de tiempo aproximado en el que él ministró. Y dice el versículo 1 del capítulo 1, palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. En otras palabras, nos está diciendo, ¿quiénes estaban gobernando en el reino del sur? Fulano, fulano, fulano. ¿Y quién estaba gobernando en el reino del norte? Jeroboam. Y nos ubica históricamente cuando le tocó ministrar a Oseas. Y allí yo puse una imagen, un cuadro del proyecto Biblia o Bible Project que ustedes pueden encontrar en YouTube, que da explicaciones de muchos de los libros bíblicos. Y la historia resumida en 7 minutos del libro de Oseas que ellos presentan es excelente, y esa es una imagen en gráfico de cómo ellos lo hacen. Aquellos que puedan seguir en inglés, son resúmenes bien buenos acerca de los libros bíblicos, y yo mismo lo volví a escuchar esta mañana para volver a tener un sentido del libro en manera breve. El libro contiene una colección de profecías que Oseas trajo al pueblo de Israel durante un periodo de unos 25 años aproximadamente. Y en la primera parte de su ministerio, Israel vio días de prosperidad política, económica, mientras que los asirios, que era el pueblo invasor del reino del norte, no era fuerte, era débil. Pero después las cosas cambiaron. Israel se debilitó y Asiria se fortaleció. Y eso fue lo que llevó luego a que ellos mismos fueran invadidos por los asirios. Y ustedes pueden tener una idea en el próximo mapa de qué tan grande llegó a ser el imperio asirio y qué áreas ellos llegaron a conquistar. Pero obviamente lo importante en el estudio del libro de Oseas es su contenido. Así que veamos cuál es el mensaje del libro de Oseas. Y mi idea es que ustedes puedan tener un entendimiento de cómo es el libro, para que al acercarse al libro ustedes puedan tener un mejor entendimiento. Los profetas que ministraron antes del exilio siempre hablaron al pueblo de Dios sobre los siguientes puntos. 1, que el pueblo había quebrantado el pacto. 2, les hacían un llamado al arrepentimiento por haber quebrantado el pacto, por haber sido infieles, y les anunciaba un juicio si ellos no se arrepentían. 3, les explicaba cuál era el castigo que iban a recibir. Y en cuarto lugar, una promesa de restauración como esperanza después del juicio. O sea, eso es lo que en los profetas vamos a estar encontrando normalmente en todos ellos. Dice Roger Crooks una vez más, Oseas fue a Israel lo que Jeremías iba a hacer a Judá, el reino del sur. El vocero de Dios a una nación moribunda que estaba a punto de ser conquistada. Era como si Dios, por medio de Oseas, estuviera alcanzando a su pueblo y dándoles una oportunidad final para arrepentirse. Dice, eso explica la urgencia, el mensaje tan urgente de Oseas, y también la pasión con la que él habló. No era un espectador desligado emocionalmente de todo lo que estaba pasando. Este era su país y lo estaba viendo precipitándose hacia el juicio de Dios y pasando al olvido. Algo que distingue al libro de Oseas de los demás profetas es que tiene muy poco que decir con respecto a las naciones vecinas. Ustedes recordarán cuando estudiamos Isaías, por ejemplo, que tenía secciones completas de juicios que Dios anunciaba a las naciones circundantes a Israel. Bueno, en este caso no, él se concentra en el reino de Israel, en el reino del norte. Hace menciones del reino de Judá, hace mención de naciones según
tenga algo que ver con el mensaje que está dando Israel. Pero no hay anuncio de juicio así como vemos en los demás profetas. Una de las dificultades del libro, sin embargo, es que no tiene una estructura tan nítida como nosotros podemos ver en otros libros, donde decimos del capítulo 1 al tanto es tal cosa, del capítulo tal al tal es tal cosa. En Oseas no es tan así. Podemos hacer una división. Y ustedes van a ver en diferentes introducciones a comentarios, a introducciones al Antiguo Testamento, diversas formas de estructurar el libro de Oseas, pero no es sencillo. Y la razón por la que no es sencillo es porque el libro es una especie de compilación o antología de los oráculos y las profecías que Oseas dio y de las visiones que él recibía de parte del Señor al respecto. Pero nosotros podemos hacer al menos una pequeña división en dos partes. Y en los capítulos del 1 al 3, que vamos a ver que se refiere al matrimonio de Oseas, ilustrando la relación de Dios con su pueblo Israel. Y los capítulos 4 al 14, donde ya explicaré de qué se trata esa sección. Esa última sección, algunos sugieren que es una especie de demanda legal que Dios le hace y que tiene una carga judicial, y donde hay evidencias de las acusaciones, etcétera, pero lo veremos un poquito más adelante. Pero en primer lugar, los capítulos del 1 al 3, que son los que las personas mayormente conocen, porque es donde se habla de cómo Oseas es ordenado por Dios a casarse con una mujer ramera. Esa es la parte que impacta inmediatamente. Y así y nos ambienta la temática del libro. Comienza diciendo acerca de él en el versículo 2 del capítulo 1, cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Es común leer en los profetas la comparación que Dios hace de la relación que Él tiene con su pueblo con una relación matrimonial. Es la imagen que también aparece en el Nuevo Testamento para hablar de la relación de Cristo con su iglesia. Por eso no es algo extraño en el contenido bíblico. Ahora, lo que sí impacta en el caso de esta historia que encontramos en Oseas es que Oseas es ordenado por Dios casarse con una mujer ramera. Ese es un elemento nuevo donde Oseas mismo viene a ser una lección objeto para la nación. Él mismo iba a ser una ilustración de lo que Dios le quiere enseñar y explicar a la nación. Mientras el Nuevo Testamento plantea que todo matrimonio debería ser un buen reflejo de la relación que hay entre Cristo y su iglesia, el caso de Oseas tenía un propósito muy particular: resaltar la infidelidad de Israel y el compromiso misericordioso de Dios para con su pueblo. O sea, no nos quedemos con el aspecto de la infidelidad de Israel, que se destaca muchísimo en el libro, porque también el libro quiere destacar la compasión y la misericordia de Dios. ¿Ok? Así que, pero esto es el meollo del libro. Por eso comienza con estos 3 capítulos hablando acerca de esto. Dice John Mackay, un comentarista: el matrimonio de Oseas fue un ejemplo de simbolismo profético diseñado para hablar a sus contemporáneos, para ellos poder estar apercibidos de su pleno significado. La conducta de Gomer debió haber sido escandalosa desde el principio. O sea, Dios, a propósito, es lo que está diciendo este comentarista, toma un ejemplo escandaloso, llamativo, para impactar a la nación, para que presten atención al mensaje. Una mujer ramera. Qué difícil. Y se debate el punto de si Gomer ya era ramera cuando Oseas se casó con ella, o si el pasaje utiliza un lenguaje que hace referencia a lo que ella iba a hacer más adelante. Parte de la dificultad radica en lo ya mencionado con respecto a la compilación de los oráculos en el libro. Hay un orden cronológico en el libro de Oseas. Hay un orden cronológico en los primeros 3 capítulos. Son preguntas que se hacen los estudiosos. Narra el capítulo 3 algo que sucedió después de lo del capítulo 1. Porque el capítulo 1 dice: anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución. Pero ¿saben qué encontramos en el capítulo 3?
ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Y observen que el versículo dice, ve otra vez. Y ese ve otra vez parece señalar que Oseas había sido ordenado ir una primera vez y que esta es una segunda orden. Para algunos se está haciendo referencia a que Oseas y Gomer se casaron, tuvieron hijos, pero la relación se deterioró al tal punto que Gomer se fue de la casa, corrompiéndose tras muchos amantes, por información que hay en el libro, y que en el capítulo 3, Oseas está siendo ordenado a recibirla de nuevo. Eso es una forma de argumentar lo que el libro está enseñando. Sin embargo, la traducción del versículo 1 del capítulo 3 varía en otras versiones, que colocan el otra vez como algo que Dios hizo y no que Oseas tenía que hacer. Y por eso la Reina Valera del 60 dice, me dijo otra vez Jehová. Que pudo haber sido una repetición de lo que había dicho en el capítulo 1. La Nueva Versión Internacional también dice, me habló una vez más el Señor. O sea que no deja de tener su dificultad. Si esa última traducción es correcta, lo que encontramos en el capítulo 3 no es más que el registro de otro oráculo distinto al del capítulo 1 que hace referencia al mismo evento. Eso es una posibilidad. Aunque la diferencia tiene implicaciones, la realidad es que a final de cuentas la lección principal queda intacta. La relación entre Oseas y Gomer ilustra la manera en la que Israel quebrantó el pacto de Dios por todas sus infidelidades y cómo a pesar de ser digno de ser abandonado por siempre, el Señor promete amarlo y restaurar la relación. Esa lección queda intacta, como quiera que interpretemos esos eventos, en la relación de Oseas y Gomer. Oseas entró, hermanos, en una relación con Gomer con pleno conocimiento del carácter de esta mujer. Eso es obvio en la historia, eso es obvio en el contenido del libro. No fue que él descubrió, ¡ay! No, Dios lo mandó a hacerlo. Y la idea es, Dios hizo lo mismo con nosotros. Dios hizo lo mismo con nosotros. Sabiendo lo que somos, sabiendo lo que haremos, y Dios se comprometió con nosotros hasta el fin. Cito a Crux una vez más, esta historia de amor extraordinario y gracia sorprendente de parte de Oseas hacia Gomer, aunque real, también es simbólico. La infidelidad de Gomer es análoga a la promiscuidad religiosa e infidelidad al pacto de Israel. Y el amor de Oseas por Gomer ilustraba el amor de Dios por Israel. Dios entró en una relación con Israel, tomándolos para ser su esposo y comprometiéndose con ellos para ser su esposo, con los ojos bien abiertos, sabiendo exactamente cómo eran ellos. Y eso habla tanto de la misericordia de Dios para con nosotros. Dice Oseas, y leo una vez más esta parte de Oseas capítulo 3. Y el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré pues para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días. No te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, y sin efod y sin ídolos domésticos. Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Y llamo la atención a esa última frase del versículo 5. Se volverán a la bondad del Señor. Ese es parte del tema del libro de Oseas. ¿Por qué dice Dios que Oseas tenía que hacer esto? ¿Por lo que iba a suceder con Israel? Porque ellos serían infieles, se iban a prostituir, pero anuncia que también se iban a arrepentir y que regresarían a Él.
Pero vean ese énfasis. Se iban a regresar al Señor y a su bondad, que fue lo que hizo el hijo pródigo. Recordar, no, pero en la casa de mi padre los jornaleros viven bien. Mi padre es bueno. Y lo que está diciendo es, Israel iba a reflexionar en la bondad de Dios y se iba a arrepentir. E iba a volver a Él. Dios es un Dios de misericordia. Y amados hermanos, cuando pequemos tenemos que recordar eso. No para abusar con pecado de la gracia de Dios, sino para arrepentidos reconocer que Él tiene los brazos amplios, porque Él perdona grandes pecados y multitud de pecados. Es Él que nos manda a cubrir con un manto de amor los pecados de los demás. No lo hará con su pueblo. Nuestro Dios es misericordioso y perdonador. Oseas y Gomer tienen 3 hijos, a los que Dios mismo les pone nombre. Y sus hijos también iban a venir a ser una lección para el pueblo. Solo del primer hijo se dijo que Gomer le dio un hijo. Pero del hijo 2 y 3, que son las hijas, solo se dice que Gomer concibió y las dio a luz, con una posible sugerencia a que la paternidad de esas dos es cuestionable, acentuando el punto de la infidelidad de la mujer de Oseas. ¿Cuáles eran los nombres de los hijos de Gomer? Si tienen el cuadro, por favor. Aquí están los 3 hijos: Jezreel, lo Ruamá y lo Amí. Y el significado: Dios siembra o Dios esparce, no compadecida y no pueblo mío. En el capítulo 1 podemos observar que hay una razón para cada una de estas cosas. En primer lugar, con el mismo matrimonio, Dios ordena a Oseas tomar una mujer ramera porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Porque hay una razón. Luego Dios ordena que le pongan nombre a Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel y pondré fin al reino de la casa de Israel. Luego en el versículo 6 Dios ordena que la primera hija sea llamada lo Ruamá, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Y luego en el versículo 9 Dios ordena que le pongan nombre a la segunda hija lo Amí, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Ven ahí los 3 nombres y la explicación de los nombres. El primer hijo es Jezreel. Jezreel hace referencia al valle en el que Jehú exterminó la descendencia de Acab, matando a 42 familiares de Ocosías, según narra Segundo de Reyes capítulo 10. Era una forma de implantar una nueva dinastía en el reino del norte, acabando con los anteriores y plantando esta nueva dinastía. Y eso ocurrió en Jezreel, y ese nombre está haciendo referencia a esto. Dice el autor Daniel Hayes: el nombre Jezreel recuerda a la dinastía presente cómo fue que llegaron al poder. Irónicamente, el Señor lo usa para informarles de su propia destrucción. Terminarán como la dinastía anterior a ellos. Dicen: miren lo que ustedes hicieron y así llegaron ustedes al poder. Pues mire, le va a pasar lo mismo a ustedes. Yo lo voy a castigar. Y por eso le pone nombre al hijo. ¿Qué nombre? Con lo Ruamá, la primera hija, Dios estaba profetizando la destrucción que vendría sobre ellos en el 722 antes de Cristo con la invasión asiria. Y en ese contexto en que se anuncia la caída de Samaria, el Señor también deja ver que Judá, sin embargo, iba a continuar. Dice en 1:7: pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios. Al reino del sur, dice, no le va a pasar lo mismo. Y Dios cumplió su promesa, porque a diferencia de lo que pasó con Samaria, los asirios sitiaron a Jerusalén en el 701, pero el Señor los guardó. Con respecto al tercer hijo o la segunda hija, lo Amí, tenemos el reverso de lo que la Escritura presenta, que son las bendiciones de estar en un pacto con Dios. ¿Cuáles son los términos? Normalmente Dios anuncia un pacto y dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ahora dice, el nombre lo Amí, lo que significa es: ustedes no son ni mi pueblo ni yo soy vuestro Dios. Uy. Y ustedes se imaginan un nombre que siempre esté recordando eso. ¿Y cómo tú te llamas? Yo no soy pueblo. Uy, qué recordatorio.
Dice en el capítulo 1, sin embargo, en el versículo 10, una nota de esperanza. Pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice no sois mi pueblo, se les dirá sois hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra, porque grande será el día de Israel. Dice, Dios va a hacerlos a ustedes su pueblo. En medio de estas palabras de juicio hay una promesa de cuidado. En el capítulo 2, el Señor expresa de forma poética cómo las fornicaciones de Gomer ilustran las fornicaciones de Israel. Y en ese contexto explica cómo ellos usaban los bienes que Dios les había dado para adorar a Baal. Israel llegó a atribuir a los ídolos las cosas que Dios les había dado. Gracias, Baal, por todo lo que tú nos has dado. Y le daban las gracias a los ídolos. Recuerden que cuando el reino del norte se divide, ellos plantan lugares de adoración y hacen becerros y dicen, los llaman, ustedes fueron los que nos sacaron de Egipto. Le atribuyen a sus ídolos las cosas que solo Dios hace. Y nosotros robamos gloria a Dios de múltiples maneras también. Y hacemos lo mismo. Y le quitamos la gloria a Dios por lo que solo Él hace a favor de su pueblo. Pero Dios les dice en el Oseas 2:12, devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella, son la paga que mis amantes me han dado. Y las convertiré en matorral, y las devorarán las bestias del campo, y las castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios, y se adornaba con sus arcillos y joyas, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, declara el Señor. Dice, le daba gloria a todos sus ídolos, y se olvidaba de Dios. ¿Recuerdan cómo yo comencé esta clase? ¿Es la relación de Dios con su pueblo distante o es cercana? Lo que nosotros hacemos afecta o no afecta el corazón de Dios. Dios tiene emociones y sentimientos. Bueno, lo que nos muestra Oseas es lo que Dios sentía cuando veía a su pueblo hacer eso y darle la gloria a los ídolos y olvidarse de Él. Hay varios textos en todo el libro, no voy a poder leerlos todos, pero para darles una muestra, que hablan de ese espíritu adúltero o infiel que Dios veía en su pueblo Israel. En el capítulo 4, versículo 16 dice, Israel es terco como novilla indómita. Le dice, Efraín se ha unido a los ídolos, déjalo. Acabada su bebida se entregaron a la prostitución. O en 5:3, yo conozco a Efraín e Israel, no se me oculta, porque ahora te has prostituido. Efraín se ha contaminado Israel. No les permiten sus obras volver a su Dios, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Wow. Y así en el capítulo 5 sigue hablando de esto. El capítulo 7, todos ellos son adúlteros. Capítulo 8, Efraín alquiló amantes, versículo 9 del capítulo 8. Wow. ¿Y qué hizo Dios? Dios determinó desecharlos como un esposo que despacha a una mujer adúltera. Dice en el capítulo 9, versículo 15, por la maldad de sus hechos los expulsaré de mi casa, no los amaré más. ¿Tiene Dios emociones o no tiene? ¿Reacciona Dios a lo que Él ve a su pueblo hacer o no? Dios afecta, amados hermanos. Dios no es insensible. Y lo que Dios pide a Oseas que haga con su mujer, sin embargo, es una ilustración del tipo de amor que Él tiene para con los suyos. Y me gusta cómo lo expresa un autor, la analogía es clara, subrayando cuán profundo y espectacular es el amor de Yahvé. Un amor espectacular. Eso es lo que vemos en Oseas, amados hermanos. Porque lo que vemos que hizo Oseas por Gomer es increíble. Pero precisamente eso ilustra el amor de Dios para con su pueblo. Cómo Dios ama a gente adúltera como nosotros, que hemos entregado nuestro corazón a los ídolos. Oseas no iba a estar haciendo nada que el Señor mismo no haría por su pueblo. Juzguen ustedes mismos
el tipo de relación que Dios tiene con su pueblo cuando uno lee la última parte del capítulo 2. Dice en el versículo 14: por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Oigan a Dios diciendo, hablando a esa mujer adúltera, su pueblo, me la voy a llevar al desierto, la voy a seducir, le voy a hablar al corazón. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Saben cuál era el valle de Acor? El valle de Acor fue donde Dios juzgó a Acán. Y él le trae el tema y le dice, yo voy a hacer que el valle de Acor sea un valle de esperanza, una puerta de esperanza. Wow. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi, marido mío, y no me llamarás más Baal, y no me vas a atribuir a mí el nombre de Baal, no, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. En aquel día haré también un pacto por ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo, con los reptiles, y quitaré la espada y la guerra, haré que duerman seguros. Y dice el versículo 19, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al mosto, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. ¿Se acuerda de los Ruamá? La no compadecida recibirá compasión. Y diré al que no era mi pueblo, lo a mí, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Wow. Amor extraordinario, amor espectacular. Dios enamorado de su pueblo. ¿Es la relación de Dios con su pueblo distante o es cercana? ¿Le afecta en su corazón cómo su pueblo responde y reacciona? ¿Le afecta, amados hermanos? Pero los capítulos 4 al 14, lo que hemos visto hasta ahora, los capítulos 1 al 3, es el meollo del libro, la explicación, ¿no? Pero lo que encontramos en los 4 al 14, como yo les decía, es una sección no tan nítidamente ordenada, sino que encontramos allí una especie de demanda legal que Dios hace y empieza a dar argumentos de por qué Él abandona a su pueblo, por qué Él dejó de amarle, dijo, ustedes no van a ser pueblo mío. Y empieza a dar todos los argumentos. Lo llama como una especie de queja que Dios plantea ante la justicia celestial por lo que su pueblo le hizo. Los acusa de ser ignorantes de Dios, de tener amnesia espiritual y olvidarse de Él. Le dice también que ellos no son más que el reflejo de lo que los líderes son y acusa a los sacerdotes. Pero el Señor destaca de manera particular la idolatría de su pueblo. La idolatría. Un argumento que sale una y otra vez. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera. Las varas les informan. Sus hijas se prostituyen con los ídolos y había prostitución religiosa. En el capítulo 4 también, por cierto, pueden poner una imagen de una de las estatuillas que se han encontrado, de las imágenes que adoraban y los elementos que ellos usaban. Está el versículo que les citaba del capítulo 4. Israel es terco como novilla indómita. Efraín se ha unido a los ídolos. Ustedes recuerdan que desde que se formó el reino se dividió, plantaron dos lugares de adoración, Dan y Betel. Pero ahora en los días de Oseas estaban Betel y Gilgal. Betel significa casa de Dios. Sin embargo, miren para lo que estaba dedicado. Y lo que Oseas dice, no, ustedes van a Betabén. No es a Betel que ustedes van, es a Betabén. ¿Saben lo que significa Betabén? Precisamente casa de ídolos. Ustedes no tienen casa de Dios, ustedes tienen casa de idolatría. No es Betel, es Betabén. Y aparece ese tipo de ironías en el libro. Dice en el versículo 15 del capítulo 4, aunque tú Israel te prostituyas, que no se haga culpable Judá tampoco.
y no se haya culpable, Judá tampoco vayáis a Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive el Señor. Dicen ellos suben a Gilgal, suben a Betabén y dicen, oh, el Señor tal cosa, y usan el nombre del Señor mientras van a adorar a sus ídolos. Y Dios es celoso con esas cosas. De manera que en esa sección 4 a 14, eso es básicamente lo que ustedes van a ver, argumento tras argumento, mostrando la infidelidad del pueblo de Israel, como en el capítulo 6. Dice, ¿y qué yo voy a hacer contigo, Efraín? Porque la lealtad de ustedes es como una nube de la mañana que aparece y se desvanece. Esa es la religión, que nosotros seamos religiosos fugazmente, por un momentico, y ya el resto de la semana vivamos como sea. Eso es lo que le está diciendo Dios a su pueblo. Y ellos después iban, hacían el sacrificio a Dios, cumplieron y se iban a hacer lo que les daba la gana. Y por eso Cristo cita, misericordia quiero y no sacrificio. ¿De dónde cita eso? Del libro de Oseas. Porque el pueblo de Israel en los días del Señor también estaba en lo mismo. No habían aprendido la lección. ¿Es Dios indiferente al ver al pecado de su pueblo? No, amados hermanos. Dios es sensible en su corazón. Dice, ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Oseas 7:2. Ellos no lo recuerdan. Ellos no lo consideran, no meditan en el hecho de que yo recuerdo todo lo que ellos hacen. Amados hermanos, si tuviéramos más pendientes de lo que cada cosa que hacemos, decimos, pensamos y tenemos como motivación en el corazón es algo abierto ante los ojos de Dios, realmente lo haríamos tan fácilmente. Dios quiere que su pueblo considere. Ellos dicen, no consideran en su corazón. Amados hermanos, debemos ser más considerados con nuestro buen Dios y pensar 2 veces antes de hacer las cosas, y 3, y 4, y 10 veces y más. Efraín es como una torta no volteada, lo acusan en 7:8. ¿Usted se ha comido alguna vez algo que quedó crudo? Yo el otro día encontré a mi mamá y a mi esposa viendo un programa, era un concurso de reposteros, bien interesante, hasta me quedé yo viéndolo. Y se veía a los jueces, lo ponían a cocinar y duraban todas sus horas ahí cocinando platos que le ponían a hacer. Y venía el juez y lo abrían, porque ellos no sabían cómo había quedado. Y cuando lo parten por dentro, y dice, ¿pero te quedó crudo? Y se veía así feo. Dios le dice, ustedes son una torta no volteada, que por un lado se veía cocidita y por el otro, wow. Dice, eso es lo que somos para Dios. Eso es lo que somos para Dios. Pero mis amados hermanos, y esto me lleva al final, tenemos en Oseas un capítulo como el capítulo 11, que es un oasis en medio del desierto de todas estas denuncias. Inicia con el corazón destrozado de Dios, hablando de Israel como si fuera un hijo a quien él crió y que luego se apartó. Y Dios le dice que le enseñó a caminar y que fue quien lo llevó en sus brazos. Les envió sus profetas, pero ellos se alejaron. Y dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Amados hermanos, Dios hace esa promesa en Cristo Jesús a su pueblo hoy en día. Cristo es esa razón por la cual Él nunca destruirá a su pueblo. Razones de más le damos para que Él diga, por estas infidelidades te dejo. El apóstol Pablo por eso exhorta a los corintios a no ser infieles a Cristo. Pero el compromiso de Dios con su pueblo es eterno. Yo veo eso a los novios que se dicen, y yo te juro y te prometo amor eterno. Eso suena muy bonito, pero no es verdad. Pero hay uno que sí puede prometer amor eterno, y es nuestro Señor. Y lo cumplirá. Y lo cumplirá. Te desposaré conmigo para siempre, como leíamos en el capítulo 2. Y en medio de todo esto hay llamados al arrepentimiento.
Y dice Dios, yo sanaré la apostasía, los amaré generosamente, capítulo 14, pues mi ira se ha apartado de ellos. Y así termina el libro con esta palabra: ¿quién es sabio que entiende estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Hermanos, la visión de Cristo en el libro es más que obvia. ¿Quién fue que fue al mercado de esclavos y compró a la mujer adúltera? Cristo en la cruz fue y compró a estos esclavos y se comprometió a amarlos eternamente y para siempre. Él es nuestro Redentor. Él pagó el precio. Así como Gomer fue comprada por Oseas, Cristo nos compró. Y nos compró para amarnos eternamente y para siempre. Que el Señor nos ayude a pensar mejor de nuestro esposo y amante, nuestro Señor Jesucristo. Que le tengamos pendiente para que vivamos para Él. Y nunca pensemos que su relación con nosotros es distante. Es una relación cercana. Y todo lo que hagamos incide en su corazón. Incide en su corazón. O que seamos motivo de gozo y de alegría para nuestro Redentor.